Bueno, el siguiente video lo voy a hacer con relación a la explicación de los hechos que se consideran venta, principalmente teniendo en cuenta aquellos que están contenidos en el artículo 421 del Estatuto Tributario y que requieren un tratamiento especial, que serían los del a título gratuito y aquellos que sean retiros que se hagan por parte del responsable para uso para formar parte de los activos fijos. Voy aquí a ubicar el estatuto tributario desde el navegador de Google, dado que en este instante no se encuentra actualizado el estatuto tributario que expide la Secretaría del Senado. Entonces vamos a utilizar este que es de Accounter, y voy a ubicar el artículo 421 para hacer alusión pues netamente a lo que estaríamos aquí necesitando, y es tener la base normativa del artículo en mención. Bueno, entonces dentro del artículo 421 estamos aquí revisando principalmente estos dos primeros literales, donde en el literal A figura todos los actos que impliquen transferencia de dominio a título gratuito u oneroso. Entonces la intención es poder analizar cuál es la situación en el caso de que se den operaciones a título gratuito u oneroso. En este caso pues lo que implique transferencia de dominio, ¿cierto? Sería donde exista un comprador y un vendedor, y gratuito pues es cuando se dan los regalos o las muestras gratis que una empresa puede entregarle a un cliente. El literal B plantea que los retiros de bienes corporales, muebles e inmuebles hechos por el responsable para el uso o para formar parte de activos fijos. Entonces podría dar ejemplo, una empresa siendo responsable de IVA, vendiendo papelería, son productos grabados, que utilice parte de su inventario para uso de la misma, pues estaría en esa condición. Entonces cuando nosotros hacemos análisis normativo y jurisprudencia, hay un concepto de la DIAN que es un concepto del año 2015, que es el concepto, lo voy a anotar por acá, el concepto de la DIAN 25511 del 2015, ¿cierto? Entonces en este concepto se hace una explicación respecto de lo que implica el retiro de inventario. Viéramos que la DIAN es enfática haciendo alusión a, viéramos, el concepto va en dos vías, y es una de las preguntas que se hace es que si existe la obligación de facturar. En esto es importante tener en cuenta que el artículo 615 del Estatuto Tributario especifica que las personas obligadas a facturar pues son las que tengan la calidad de comerciantes o aquellas que ejerzan profesiones liberales. Entonces el principal efecto aquí serían los comerciantes, que estarían obligados a facturar, y en el mismo concepto que es el que estoy mencionando, pues se hace una alusión de que expresamente la norma, el estatuto no exime de facturar en el caso de retiros de inventario para uso o a título gratuito. Entonces, si bien hay un concepto que lo incorpora el Código de Comercio, esta es otra condición que habría que considerar, que el Código de Comercio especifica en el artículo 772 lo que se considera como factura. Entonces aquí dijéramos que
en cierta medida hay como una incongruencia con lo que dice el concepto de la DIAN, porque dice que no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y material o a servicios efectivamente prestados en un contrato verbal o escrito. Entonces, en cierta medida uno podría hacer la interpretación, y es que según el Código de Comercio, cuando se hacen retiros para uso, no hay una transferencia de dominio. O sea que en esta pregunta que nos hacíamos, y es en qué casos habría que facturar, pues si hacemos interpretación hermenéutica a la norma, pues la condición allí debería ser en caso de que el retiro esté incluyendo lo que es la transferencia de dominio. O sea que aquí pensamos pues que básicamente sería lo que se esté entregando a un cliente gratuitamente, en el caso de muestras gratis o regalos que haga o realice el contribuyente. Bueno, la otra inquietud que se resuelve dentro del concepto de la DIAN, y es referente a la base gravable. Entonces, esta base gravable tenemos respecto de lo que es, ¿cuál es la base gravable? Vuelvo y les repito, pues que el artículo 421, estamos mencionando dos posibilidades, y es que el literal A plantea la transferencia de dominio a título gratuito, y el de oneroso, pero solamente estoy haciendo aquí pues alusión al caso especial, y sería la situación en caso de que se regale algo, de que se obsequie. Y el otro literal B, que es básicamente cuando el retiro se da para uso o para formar parte de un activo fijo. Entonces, ¿por qué volvemos a hacer como esa claridad? Y es porque al ser un hecho generador de IVA, como lo menciona el artículo, pues habría que tener bien clara la base normativa sobre la cual va a aplicar ese IVA o ese impuesto. Entonces aquí volvemos a tener en cuenta dos artículos, y dijéramos que hay uno que sí es bien claro, y es en este punto pues tendríamos que considerar el artículo 458 del mismo estatuto tributario. Bueno, entonces aquí podemos leer el artículo 458. Él hace esta consideración, y es que la base gravable en el caso de los retiros de bienes, mencionando el literal B del artículo 421, será el valor comercial de los bienes. Este es un artículo que fue modificado por la ley 1943 del 2018, ley de financiamiento, pero el único observación que haríamos es que antes se hablaba de retiros de bienes corporales, entonces se eliminó la palabra corporal. En el caso ya del otro literal, entonces estaríamos aquí considerando el artículo 453, voy a anotarlo aquí, el artículo 453, entonces este artículo me va a hacer como la claridad respecto a esa base gravable en el caso de operaciones que tengan que ver con la transferencia de dominio a título gratuito. Lo que me dice es que cuando se establezca la inexistencia de factura o documento equivalente, o cuando estos muestren como monto de operación valores inferiores al corriente en plaza,
se considerará, salvo prueba en contrario, como valor de la operación atribuible a la venta o prestación del servicio grabado el corriente en plaza. Entonces, conclusión, en ambas situaciones habría que trabajar con el precio corriente en plaza, que es el valor comercial de los bienes. Entonces aquí sería, bueno, ¿y cuál es la base gravable? Pues encontramos que es el precio comercial que se haya establecido en la venta de los bienes. Dado esto, descartaríamos que una empresa pueda tomar como base gravable el costo de la adquisición de la mercancía. Entonces, el costo no puede ser base gravable para la determinación del precio comercial. Bueno, entonces ahorita para ilustrar, vamos a ilustrar primero, hacer un ejemplo en relación al artículo 421, literal A del Estatuto Tributario, en lo que tiene que ver a la transferencia de dominio a título gratuito. O sea, ¿qué estaríamos suponiendo aquí? Pues un obsequio, algo que se le entregue a un cliente como muestra. Entonces voy a iniciar este ejemplo suponiendo que la compañía se llama Luminosos SAS. Es una compañía que se dedica a la venta de bombillos. Entonces su inventario está conformado por esta mercancía. O sea que hay siempre que considerar y en esta situación, pues que la compañía compra mercancía, en este caso bombillos, compra esta mercancía que es una mercancía grabada. Si en el ejemplo suponemos que estos bombillos tuvieron un costo inicial de compra de cada uno, o sea, valor unitario de 10.000 pesos cada uno, y que esta compra y este artículo es un artículo grabado donde el IVA en tarifa general es 19, pues cuando compramos el artículo pagamos un IVA de 1.900 pesos por cada uno. En el efecto pues ya del costo de la mercancía sabemos que el costo serían los 10.000 y los 1.900 pues es el IVA descontable. Entonces, continuando con el ejemplo, si la compañía Luminosos SAS regala a un cliente, le va a entregar una muestra y esa muestra lógicamente es un regalo, es un obsequio. Entonces el artículo que ya se los mencionaba, que era el artículo 421 del Estatuto Tributario en el literal A, plantea pues que es un hecho generador del IVA y ya lo habíamos comentado, y es que la base gravable, en este caso teniendo en cuenta el artículo 458, pues sería el precio comercial. Entonces aquí pues la pregunta que nos deberíamos hacer siempre es ¿cuál es el precio comercial que la mayoría de las empresas pues tienen asociados a una lista de precios? Si la lista de precios en este ejemplo supone que el precio comercial o el valor de venta, ojo que esto es un precio de venta, es de 15.000 pesos por una unidad, el IVA que habría que determinar en este caso, que es el IVA que hay que generar por la operación del 19%, sería sobre esta base de 15.000. O sea, esta sería la base gravable. Y no los 10.000 pesos que habíamos tenido en cuenta en el costo del inventario, en la adquisición del inventario. O sea, no sería esto. O sea, esto no puede ser la base gravable. La base gravable pues van a ser los 15.000 pesos
que está enmarcado dentro de la lista de precios. Siendo así el ejercicio, el valor del IVA de 15.000 pesos por el 19% serían 2.850. Entonces ya en el efecto, pues yo tendría que reportarle a la DIAN un IVA generado de 2.850. IVA que no podrá ser considerado como impuesto descontable, y aquí la argumentación sería, o sea, este IVA no puede ser tratado como descontable, puesto que la norma determina que son impuestos descontables según el artículo 485 del Estatuto Tributario, el impuesto de IVA que se pague en la adquisición de bienes corporales, muebles y servicios, y el impuesto pagado en la importación de bienes corporales, muebles.